Detrás de la fascinación por poseer lo exótico se esconde un peligro latente que la mayoría prefiere ignorar, y en este iceberg descenderemos por los casos más oscuros, perturbadores y extraños de la historia, donde la delgada línea entre el cautiverio doméstico y el instinto salvaje se rompió de forma catastrófica. Desde mascotas venenosas que devoraron a sus dueños en absoluto aislamiento urbano hasta colapsos mentales de grandes mamíferos que desataron el pánico en plena ciudad, cada nivel te llevará a profundizar en el horror de aquellos que creyeron haber dominado a la naturaleza, solo para descubrir, demasiado tarde, que el peligro real ya dormía bajo su propio techo. Recuerden dejar su like y suscribirse a mi canal para que yo pueda seguir trayéndoles más icebergs como este, por favor. Igual recuerden que les puedo mandar saludos al final del video, tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Travis el chimpancé. La historia de Travis comenzó en un santuario de Missouri, de donde fue apartado siendo un bebé para ser adquirido por el matrimonio de Sandra y Jerome Herold, quienes lo trasladaron a su residencia en Stamford, Connecticut, para criarlo como si fuera un miembro más de la familia. A lo largo de casi 15 años, este chimpancé experimentó una existencia completamente desnaturalizada, conviviendo diariamente con los humanos, asistiendo a tiendas locales, saludando a los clientes del negocio de camiones de sus dueños e incluso participando en comerciales de televisión, lo que consolidó en la comunidad la noción de que era un animal totalmente inofensivo. Los Herold lo trataban como a un hijo, permitiéndole comer en la mesa alimentos procesados, tomar vino en copas de cristal, cepillarse los dientes con agua de la llave, vestirse solo y mirar la televisión con un control remoto, ignorando por completo que los primates de gran tamaño sufren alteraciones neurológicas severas al ser privados de su entorno social natural y sometidos a dinámicas antropomórficas. La situación se volvió mucho más inestable tras el fallecimiento de Jerome y el posterior deceso del único hijo de la pareja, eventos que provocaron que Sandra se aferrara con mayor obsesión a la compañía del chimpancé, durmiendo en la misma cama con él y descuidando las señales de alerta que indicaban que la madurez del animal, combinada con un peso de casi 90 kilos y una musculatura 5 veces más potente que la de un hombre promedio, representaba un riesgo latente. Los focos rojos se encendieron de forma definitiva meses antes de la tragedia, cuando Travis escapó del automóvil familiar en una intersección concurrida y bloqueó el tráfico por horas, obligando a la intervención de la policía sin que se tomaran medidas legales restrictivas sobre su custodia. El fatídico 16 de febrero de 2009, el chimpancé se mostró sumamente alterado desde temprano, saliendo de la casa con las llaves del coche y negándose a obedecer, lo que llevó a Sandra a dosificarle té con una cantidad considerable de un medicamento ansiolítico que terminó por exacerbar su estado de confusión y paranoia. Desesperada por controlar la situación, la dueña telefoneó a su amiga de confianza, Charla Nash, quien acudió de inmediato al domicilio para brindar apoyo. Sin embargo, al momento de llegar, Charla sostenía un juguete de peluche para atraer al animal y lucía un peinado diferente, factores que desataron un brote psicótico y una agresión sumamente hostil por parte del primate. Travis la embistió con una fuerza devastadora en el patio delantero, iniciando un asalto prolongado que se extendió por varios minutos mientras Sandra, horrorizada, intentaba detenerlo golpeándolo con una pala de cocina e incluso apuñalándolo con un cuchillo, acciones que no causaron el menor efecto en la adrenalina del animal. La grabación de la llamada al servicio de emergencias documentó los gritos desesperados de la propietaria de fondo, mientras el chimpancé continuaba con el ataque, dañando irreversiblemente el rostro, los ojos y las extremidades superiores de la visitante. Cuando las patrullas llegaron a la escena, el primate, cubierto de fluidos, se aproximó al vehículo oficial e intentó abrir la puerta del conductor, rompiendo el espejo lateral antes de que el oficial se viera obligado a accionar su herramienta de cargo para repeler la agresión de manera contundente. Travis caminó de regreso al interior de la vivienda, donde finalmente expiró cerca de su zona de descanso, marcando el fin de una pesadilla que dejó secuelas permanentes en la sobreviviente y obligó al Congreso de los Estados Unidos a debatir reformas estrictas sobre la prohibición del comercio y la posesión de primates como mascotas domésticas. Min, el tigre de Harlem.
Un bloque de apartamentos de protección oficial en Harlem, Nueva York, se convirtió en el escenario de uno de los secretos urbanos más inverosímiles de la historia estadounidense, cuando Antoine Yates decidió criar en su vivienda a un cachorro de tigre de Bengala llamado Min y a un caimán de 2 metros bautizado como Al. Con el paso de los meses, la pequeña cría de felino se transformó en un coloso de más de 190 kilos de puro músculo que deambulaba libremente por las habitaciones, consumiendo diariamente decenas de kilos de carne cruda que su dueño transportaba de noche para no despertar sospechas. Los vecinos del piso inferior constantemente reportaban ruidos de pisadas pesadas, gruñidos sordos y un fuerte aroma a amoníaco debido a los fluidos del animal que se filtraban por el techo, pero las quejas fueron ignoradas por la administración. La frágil estabilidad de este zoológico clandestino se desplomó en octubre de 2003, cuando Yates intentó evitar que Min atacara a un gato que vivía en el lugar. Al interponerse, el tigre reaccionó por instinto y le propinó profundas heridas en el brazo y la pierna. El propietario logró trasladarse por su cuenta a un hospital local argumentando el ataque de un perro, pero el personal médico notó de inmediato que el patrón de los desgarros correspondía a un depredador mucho mayor y dio aviso urgente a las autoridades. La policía rodeó el complejo residencial y un equipo especializado se descolgó desde la azotea para disparar dardos tranquilizantes a través de las ventanas. Al recibir el impacto, el felino enfurecido arremetió contra el cristal antes de caer sedado por completo. El operativo concluyó con la extracción segura de Min y el posterior hallazgo del caimán en la bañera, requiriendo el esfuerzo de múltiples especialistas para sacarlos del edificio. Ambos ejemplares fueron trasladados a santuarios de vida silvestre aptos para sus necesidades biológicas, donde pasaron el resto de sus días. Antoine Yates, por su parte, enfrentó cargos formales por imprudencia temeraria y posesión ilegal de fauna peligrosa, cumpliendo una condena en prisión por mantener a estos imponentes depredadores en el corazón de la metrópoli. El hipopótamo Humphrey. En las vastas llanuras rurales de la provincia del Estado Libre, en Sudáfrica, el granjero y exoficial del ejército Marius Els protagonizó una de las historias de confianza ciega más trágicas del entorno rural. Todo comenzó cuando Els rescató a un pequeño becerro de hipopótamo de apenas 5 meses de edad que había quedado atrapado y desamparado durante una severa inundación en un río cercano. Conmovido por la situación de la cría, decidió llevarla a su propiedad de más de un centenar de hectáreas, bautizándola como Humphrey y construyéndole un lago artificial para que pudiera desarrollarse en un ambiente supuestamente controlado y cercano a la vivienda principal. A medida que los años avanzaban, aquel pequeño huérfano se transformó en una imponente masa de más de 1,5 toneladas de peso, equipada con una de las mordeduras más potentes del reino animal y colmillos que pueden superar los 50 centímetros de longitud. A pesar de las constantes advertencias de expertos en fauna silvestre y de sus propios vecinos, quienes temían la presencia del mamífero, debido a que los hipopótamos son considerados los animales más territoriales y hostiles de África, Marius se empecinó en demostrar que la educación y el afecto podían suprimir los códigos genéticos salvajes. El granjero nadaba de forma regular junto a él, lo alimentaba con manzanas directamente en el hocico, lo cepillaba y hasta se subía a su lomo para dar paseos, asegurando públicamente ante los medios locales que Humphrey era como un hijo y que jamás le haría daño a nadie. Sin embargo, la naturaleza indomable del gigante gris comenzó a manifestarse con incidentes de agresividad que el propietario prefirió minimizar o ignorar por completo. En una ocasión, un hombre y su nieto de 7 años, que navegaban en una pequeña canoa cerca de la propiedad, tuvieron que trepar apresuradamente a la copa de un árbol y permanecer allí durante horas después de que Humphrey arremetiera contra su embarcación con intenciones sumamente territoriales. En ese momento, Marius tuvo que acudir con una manzana para distraer al animal y permitir el rescate de las personas. De igual manera, el mamífero causó estragos en los terrenos vecinos, persiguiendo al ganado local y quebrando las cercas perimetrales, lo que demostraba que el animal consideraba toda la zona como su propio feudo salvaje. El fatídico desenlace ocurrió una noche de noviembre del año 2011, cuando el delicado límite de la tolerancia del animal se rompió definitivamente a la orilla del río que cruzaba la finca. Por razones que nunca se pudieron esclarecer del todo, pero que se atribuyen a un arranque puramente instintivo y territorial, Humphrey desconoció por completo la presencia de su cuidador y arremetió contra él con una violencia devastadora.
El coloso arrastró al granjero hacia las profundidades del agua, infligiéndole múltiples lesiones de gravedad extrema que terminaron con su vida en cuestión de minutos, en el mismo lugar donde años atrás había sido rescatado. El cuerpo sin vida de Marius Els fue descubierto horas más tarde sumergido en el lodo del estanque por los servicios de emergencia, presentando desgarros masivos consistentes con la brutal fuerza de presión del mamífero. Las autoridades ambientales se vieron en la obligación de intervenir de manera drástica en el lugar del incidente para evitar futuros riesgos a la comunidad aledaña. Este caso quedó registrado en los anales de la zoología moderna como un sombrío recordatorio de que, sin importar los años de crianza, mimos o convivencia doméstica, los superdepredadores y la megafauna salvaje siempre responderán a sus instintos biológicos primarios por encima de cualquier vínculo humano. Caso Terry Thompson. La apacible localidad rural de Zanesville, en el estado de Ohio, se convirtió en el epicentro de un escenario de caos sin precedentes que parecía extraído de una película de horror. El protagonista de esta historia fue Terry Thompson, un veterano de guerra con un historial de inestabilidad personal y una obsesión desmedida por coleccionar los depredadores más letales del planeta, a los cuales mantenía confinados en su propiedad privada conocida como la granja de Muskingum County. En este recinto, Thompson llegó a acumular de manera ilegal, debido a las sumamente laxas regulaciones sobre fauna exótica que existían en ese estado en la época, a más de 50 ejemplares de gran envergadura, incluyendo leones africanos, tigres de Bengala, osos pardos, osos negros, lobos y leopardos, la mayoría alojados en jaulas oxidadas y en condiciones de hacinamiento. La situación del propietario se deterioró de manera drástica tras enfrentar severos problemas financieros, una dolorosa separación matrimonial y problemas con la justicia que lo llevaron a cumplir una breve condena en prisión por posesión ilegal de armas de fuego. Al regresar a su granja en octubre de 2011, sumido en una profunda depresión y resentimiento hacia su comunidad y las autoridades, Thompson ideó un plan sumamente perturbador antes de tomar la decisión de partir de este mundo. Con total frialdad, el hombre caminó por toda su propiedad, cortando con herramientas las rejas de los recintos y abriendo las compuertas de los contenedores, liberando deliberadamente a 56 de sus mascotas exóticas hambrientas hacia los caminos vecinales, para inmediatamente después terminar con su propia vida en el patio principal. El crepúsculo de esa tarde se transformó en una pesadilla cuando los automovilistas locales comenzaron a reportar a los números de emergencia avistamientos inverosímiles, como enormes tigres de Bengala y leones adultos, corriendo a la orilla de la autopista interestatal y merodeando los patios de las casas familiares. Al percatarse de la magnitud del peligro y ante la llegada inminente de la noche que anularía toda visibilidad, el alguacil local tomó la dolorosa pero urgente determinación de que los dardos tranquilizantes eran insuficientes y tardíos para contener a tantos superdepredadores en libertad, por lo que se ordenó a los oficiales de policía y tiradores designados a actuar de forma inmediata para salvaguardar a la población civil. Las escuelas locales suspendieron clases y se instó a los residentes a atrancar sus puertas mientras las patrullas recorrían los caminos oscuros iluminando con sus faros a las fieras que deambulaban desorientadas. El operativo de contención armada se extendió hasta la mañana del día siguiente, dejando una de las postales más trágicas y desoladoras en la historia de la conservación animal, donde cerca de 49 ejemplares, incluyendo 18 tigres de Bengala, una especie en severo peligro de extinción, y 17 leones, tuvieron que ser abatidos en los campos y propiedades aledañas. Un pequeño grupo de sobrevivientes, compuesto por 3 leopardos, 2 macacos y un oso grizzly, logró ser sedado a tiempo y trasladado al zoológico de Columbus para su resguardo definitivo. Esta catástrofe conmocionó de tal forma a la opinión pública internacional que obligó al gobierno de Ohio a reformar de manera drástica e inmediata sus leyes, prohibiendo definitivamente la adquisición, crianza y posesión privada de grandes felinos y otros mamíferos de alta peligrosidad como mascotas de compañía. Christian, el león. A finales de la colorida década de los 60, las famosas tiendas departamentales Harrods en Londres, Inglaterra, mantenían una exótica sección de mascotas donde era posible adquirir legalmente animales salvajes, espacio donde los jóvenes australianos John Rendall y Anthony Burke descubrieron a un pequeño y carismático cachorro de león.
Conmovidos por el limitado espacio en el que se encontraba el felino, decidieron comprarlo y trasladarlo a su residencia en la zona de Chelsea, bautizándolo como Christian y comenzando una dinámica de crianza en el sótano del edificio y en el jardín de una iglesia local, donde el animal convivía diariamente con humanos, paseaba en automóviles y se comportaba con una docilidad asombrosa para su especie. El rápido desarrollo biológico del león no tardó en convertirse en un desafío logístico insostenible para el entorno urbano, ya que en pocos meses el pequeño cachorro superó los 80 kilos de peso, consumiendo una cantidad monumental de recursos y manifestando una fuerza física que ponía en riesgo la seguridad de la vivienda y de los transeúntes. Conscientes de que el felino no podía pasar el resto de sus días confinado en la capital británica, los dueños buscaron la ayuda de especialistas en conservación, logrando contactar al renombrado naturalista George Adamson, quien aceptó el reto de trasladar a Christian a la reserva de Kora en Kenia, para iniciar un complejo proceso de readaptación a la vida salvaje. El traslado al continente africano marcó una transición sumamente profunda para el animal, quien tuvo que aprender desde cero los códigos de supervivencia, a cazar su propio alimento y a integrarse a una manada liderada por un león salvaje, dejando atrás las comodidades de su vida doméstica en la ciudad. Tras un año de completa desconexión, John y Anthony decidieron viajar a Kenia en 1971 para intentar localizarlo, a pesar de las advertencias de los expertos, que señalaban que el felino probablemente ya los habría olvidado o que actuaría de forma hostil guiado por su naturaleza depredadora. El histórico encuentro, que décadas más tarde se volvería un fenómeno viral masivo en Internet, desafió las expectativas científicas cuando Christian reconoció de inmediato a sus antiguos cuidadores a la distancia, aproximándose a ellos de manera pacífica para rodearlos con sus extremidades superiores y frotar su cabeza con afecto, presentándoles incluso a las leonas de su nueva manada. Este suceso, documentado en filmaciones de la época, visibilizó a nivel global las complejidades emocionales de los grandes felinos, impulsando regulaciones internacionales definitivas que prohibieron para siempre la comercialización de superdepredadores en tiendas de consumo urbano y promoviendo el respeto a su libertad en hábitats naturales. Estamos en el nivel 2. Pitón de Sefner. En la localidad de Sefner, en el estado de Florida, una pareja conformada por Karen Hart y Charles Darnell mantenía en el interior de su vivienda residencial a una pitón de Birmania de aproximadamente 3 metros de longitud llamada Gipsy. El enorme reptil era resguardado en un terrario improvisado cuyas condiciones de seguridad eran sumamente deficientes, ya que la tapa de madera se encontraba mal asegurada y el animal dependía enteramente de la atención de sus propietarios para no deambular por el inmueble. Debido a la falta de alimentación adecuada durante semanas, la serpiente se encontraba en un estado de desespero biológico, acumulando la fuerza necesaria para forzar los límites de su confinamiento doméstico en busca de sustento. La vulnerabilidad del hogar se manifestó de la peor manera posible durante las primeras horas de una mañana de julio del año 2009, cuando la pitón logró deslizarse fuera de su contenedor, aprovechando el silencio de la noche y la nula supervisión de los adultos. El animal recorrió los pasillos de la casa guiado por sus receptores térmicos hasta ingresar a la habitación de la pequeña Shawnee Boone, una bebé de apenas 2 años de edad que dormía plácidamente en su cuna. Sin hacer el menor ruido, el reptil trepó por la estructura de madera y se aproximó a la infante, procediendo a envolverla con su cuerpo en un intento de contención guiado por sus instintos básicos de caza. El horror se descubrió cuando Charles Darnell ingresó al dormitorio por la mañana y presenció la dantesca escena de la serpiente enrollada por completo en la menor, lo que lo llevó a reaccionar de forma desesperada, utilizando un objeto punzante para herir al animal en la cabeza y obligarlo a soltar a la víctima. A pesar de lograr separarlos y llamar de inmediato a las unidades de emergencia médica, los esfuerzos de los paramédicos resultaron infructuosos en el lugar del incidente, confirmándose que la fuerza de presión del reptil había privado de aire a la pequeña de manera irreversible mucho antes de la intervención del propietario. El suceso conmocionó a los tribunales del estado de Florida, abriendo un severo debate legal sobre la responsabilidad penal de los dueños de fauna peligrosa. En 2011, tras un prolongado juicio, un jurado declaró a Karen Hart y Charles Darnell culpables de homicidio involuntario y negligencia infantil, dictaminando una sentencia de 12 años en prisión para cada uno por no proveer un entorno seguro para la menor.
Este trágico evento se convirtió en el catalizador principal para que las autoridades ambientales estadounidenses implementaran restricciones federales severas sobre la posesión, transporte y comercio de pitones de Birmania y otros grandes constrictores exóticos en todo el territorio nacional. Osos negros de Kellyan Walls. En el condado de Luzerne, en el estado de Pensilvania, Kellyan Walls y su esposo mantenían una colección privada de animales exóticos en el patio trasero de su residencia, la cual incluía un león africano, un tigre de Bengala y un enorme oso negro de aproximadamente 160 kilos de peso al que habían criado desde que era un pequeño cachorro. A pesar de contar con los permisos estatales requeridos para la custodia de estas especies, las condiciones de reclusión dependían de estructuras rústicas que obligaban a los cuidadores a tener un contacto directo y de alto riesgo con los animales durante las labores rutinarias de mantenimiento, confiando en exceso en la supuesta docilidad que los ejemplares mostraban debido a los años de convivencia. El quiebre de esta aparente armonía doméstica ocurrió una tarde de octubre del año 2009, cuando la mujer de 37 años decidió ingresar sola al recinto perimetral del oso negro con el objetivo de asear el espacio y proveerle sus alimentos cotidianos. En un descuido logístico que ignoraba los protocolos de seguridad más elementales para el manejo de grandes mamíferos, Kellyan entró a la jaula sin asegurar previamente al animal en un compartimento adyacente, quedando completamente desprotegida y a merced de los instintos del plantígrado en un espacio sumamente reducido. El úrsido, reaccionando de manera imprevista ante un estímulo territorial o de dominancia biológica, desconoció por completo la presencia de su cuidadora y arremetió contra ella con una potencia incontenible. La situación cobró un matiz de profunda desesperación cuando los hijos de la mujer y los menores de una familia vecina presenciaron el desarrollo del asalto desde el exterior de la estructura, emitiendo gritos de auxilio que alertaron a un residente de las inmediaciones. El vecino acudió de inmediato al lugar de los hechos, portando una herramienta de fuego de alto calibre, viéndose obligado a accionar el mecanismo en repetidas ocasiones en contra del oso para neutralizar la agresión y permitir el ingreso de los cuerpos de socorro a la zona de confinamiento. Sin embargo, los múltiples impactos infligidos por el mamífero en zonas vitales de la víctima provocaron que los esfuerzos de reanimación por parte de los paramédicos fueran inútiles en la escena. El suceso generó consternación en la comunidad local y abrió una intensa revisión por parte de la Comisión de Caza de Pensilvania respecto a los vacíos legales que permitían a ciudadanos particulares albergar depredadores de gran envergadura en zonas residenciales sin las medidas de contención industrial que exigen los zoológicos profesionales. Los ejemplares restantes de la propiedad fueron puestos bajo estricta observación de las agencias ambientales para determinar su destino, mientras los reportes oficiales concluyeron que este evento ilustraba perfectamente cómo la madurez biológica de un superdepredador siempre anulará cualquier intento de domesticación efectiva en un entorno familiar. Casuario de Alachua. En las inmediaciones de la localidad de Alachua, en el estado de Florida, un hombre de 75 años llamado Marvin Jajos dedicó las últimas décadas de su vida a la crianza e importación de diversas especies de aves exóticas en su propiedad privada, siendo su posesión más llamativa un ejemplar de casuario. Esta especie, originaria de las densas selvas de Australia y Nueva Guinea, es considerada por los zoólogos como el ave más peligrosa del planeta debido a su naturaleza sumamente territorial, su velocidad de carrera y, sobre todo, a las formidables garras de más de 10 centímetros en forma de puñal que coronan sus extremidades inferiores, capaces de infligir daños irreparables con una sola extremidad. A pesar de los riesgos inherentes, el criador confiaba plenamente en su experiencia y en las barreras físicas que rodeaban el recinto de la enorme ave no voladora de más de 60 kilos de peso. El panorama dio un giro fatídico una tarde de abril del año 2019, cuando Jajos ingresó al área de confinamiento del ave para realizar las tareas rutinarias de alimentación y verificación de las instalaciones. Mientras se encontraba en el interior del espacio, el septuagenario sufrió un tropiezo accidental que lo llevó a perder el equilibrio y caer al suelo, quedando en una posición de total vulnerabilidad ante el animal.
El casuario, guiado por un reflejo puramente instintivo de agresión defensiva y dominancia territorial ante la caída de su cuidador, aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre él, ejecutando saltos con sus potentes patas y propinándole una serie de impactos directos con sus afilados espolones. A pesar de la gravedad de la embestida, el hombre logró reincorporarse con extrema dificultad, salir del corral y alcanzar su teléfono para realizar una llamada desesperada a los servicios de emergencia de la localidad, reportando que había sido víctima de un asalto por parte de uno de sus animales. Minutos más tarde, una segunda llamada de un testigo que se percató de la situación movilizó a las patrullas y a las unidades paramédicas hacia la finca rural. Al arribar a la escena, los socorristas encontraron al criador en un estado de salud crítico debido a la pérdida masiva de fluidos provocada por las profundas incisiones en su cuerpo, procediendo a estabilizarlo y trasladarlo de urgencia al hospital más cercano. Las heridas infligidas en zonas vasculares vitales resultaron demasiado severas para la avanzada edad de la víctima, confirmándose su deceso poco tiempo después de haber ingresado a la sala de traumas. La oficina del sheriff del condado de Alachua inició una investigación formal sobre las circunstancias del incidente, catalogándolo como un lamentable accidente doméstico derivado de la posesión de fauna peligrosa y descartando cualquier otra línea de implicación. El destino del ave quedó bajo la jurisdicción de las agencias de conservación locales, mientras el caso resonó con fuerza en la comunidad científica como una muestra de que incluso las aves mantienen capacidades biológicas devastadoras cuando se ven confinadas en entornos ajenos a su hábitat natural. Ciervo rojo de Victoria. En una zona rural de la región de Victoria, en Australia, la familia conformada por Paul McDonald y su esposa Mandy mantuvo durante varios años a un ciervo rojo macho como una mascota inusual en su propiedad. El animal, bautizado por ellos como Mandrake, había sido alimentado y cuidado desde que era muy joven, lo que generó en los miembros del hogar una total sensación de seguridad y familiaridad con el gran herbívoro. Sin embargo, los propietarios pasaron por alto las severas transformaciones de comportamiento que experimentan los ciervos machos al alcanzar la madurez biológica, especialmente durante la temporada de celo o brama, un período donde sus niveles hormonales se elevan drásticamente, volviendo los animales sumamente territoriales, impredecibles y agresivos. La delgada línea de la domesticación se quebró de forma trágica durante una mañana de abril del año 2019, cuando Paul ingresó al corral del rumiante con el único propósito de cumplir con su rutina diaria de alimentación. Sin ninguna señal de advertencia previa, el ciervo, que para ese momento ya poseía una cornamenta completamente desarrollada y una masa corporal imponente, desconoció la presencia de su cuidador y arremetió contra él con una hostilidad inaudita. Utilizando la fuerza de su cuello y las puntas afiladas de sus astas, el animal derribó al hombre y comenzó a infligirle múltiples impactos de gravedad en un espacio sumamente reducido. Al escuchar los ruidos extraños y los gritos de auxilio que provenían del terreno trasero, Mandy y su hijo adulto corrieron de inmediato hacia el corral para intentar intervenir en la situación. En un acto de desesperación por salvaguardar la integridad de su esposo, la mujer entró al recinto y utilizó un trozo de madera para golpear al ciervo e intentar distraerlo. Sin embargo, el mamífero alterado desvió su atención hacia ella y la embistió con la misma potencia, causándole lesiones severas en las extremidades y el torso antes de que el hijo lograra ponerla a salvo y llamar a los servicios de emergencia. La gravedad del escenario obligó a la movilización de paramédicos y de varias patrullas de la policía local hacia la finca rural. Ante la agresividad incontrolable que manifestaba el ciervo, el cual bloqueaba el acceso de los rescatistas hacia las víctimas, los oficiales de policía se vieron en la penosa necesidad de accionar sus herramientas de cargo para neutralizar al animal en el sitio de forma definitiva. A pesar de los esfuerzos de reanimación aplicados por el equipo médico de urgencias durante el traslado, las profundas heridas sufridas por Paul McDonald resultaron incompatibles con la vida, mientras que su esposa tuvo que ser internada y sometida a complejas cirugías, debido a los traumas físicos sufridos. El suceso conmocionó a los habitantes de la región de Victoria, abriendo un debate en los medios de comunicación sobre los peligros ocultos de mantener grandes herbívoros salvajes en cautiverio doméstico. Las autoridades de fauna silvestre aprovecharon la cobertura del incidente para recordar a la población que los ciervos, a pesar de su apariencia pacífica en entornos controlados, conservan intactos sus ciclos biológicos salvajes y sus capacidades de defensa, los cuales representan un riesgo latente para cualquier entorno familiar cuando se intenta suprimir su naturaleza independiente.
Lobos híbridos de Sandra Piovesan. En el condado de Westmoreland, en el estado de Pensilvania, Sandra Piovesan construyó una dinámica de vida completamente volcada hacia el cuidado de una jauría de 9 cánidos híbridos, resultado de la cruza entre lobos madereros y perros de gran tamaño. A lo largo de los años, la mujer de 50 años destinó la totalidad de su patio trasero para la edificación de una serie de corrales e instalaciones donde mantenía a los animales, refiriéndose a ellos públicamente como sus bebés y asegurando a sus familiares que existía un vínculo de afecto recíproco tan profundo que los ejemplares poseían una lealtad superior a la de cualquier mascota convencional. Sin embargo, los expertos en comportamiento animal suelen advertir que los híbridos de lobo retienen una carga genética sumamente inestable, combinando la ausencia de miedo al humano propia del perro con los instintos de dominancia, territorialidad y caza grupal del depredador salvaje. La vulnerabilidad de esta convivencia extrema se manifestó de la peor manera durante un fin de semana de julio del año 2006, cuando la mujer ingresó sola a la zona de confinamiento con el propósito de alimentar a los cánidos y realizar las labores de limpieza habituales. Por razones que los investigadores policiales atribuyeron a un cambio en la estructura de poder de la manada o a un detonante instintivo, los 9 ejemplares desconocieron la autoridad de su cuidadora y arremetieron contra ella en conjunto, aprovechando la superioridad numérica y la fuerza física de la jauría para derribarla en el suelo del recinto. El ataque se desarrolló en completo aislamiento, impidiendo que la víctima pudiera solicitar auxilio externo o ponerse a salvo detrás de las rejas de seguridad de la propiedad. La alarma se encendió cuando los familiares de Sandra reportaron su extraña ausencia tras no poder contactarla por vía telefónica, lo que motivó a su padre a trasladarse directamente al domicilio para verificar su estado de salud. Al inspeccionar los terrenos traseros, el hombre descubrió una escena desgarradora en el interior de una de las jaulas principales, observando que los animales rodeaban los restos de su hija, por lo que dio aviso inmediato a la oficina del sheriff del condado de Westmoreland y a las agencias de control de fauna del estado. Las unidades policiales que arribaron al sitio constataron que la jauría no solo había terminado con la vida de la propietaria, sino que, guiados por sus códigos biológicos primitivos, habían procedido a alimentarse de ella. Ante el evidente peligro que representaba la agresividad de los cánidos, que se mostraban sumamente territoriales y hostiles ante la presencia de extraños, las autoridades locales determinaron que el traslado o la sedación de los 9 ejemplares resultaba logísticamente inviable y altamente riesgoso para el personal. Por esta razón, la policía tomó la drástica decisión de sacrificar a toda la manada en el lugar de los hechos para permitir la recuperación segura del cuerpo y proceder con los peritajes forenses correspondientes. La autopsia oficial confirmó posteriormente que Sandra falleció a causa de múltiples heridas punzantes y pérdida masiva de fluidos provocada por las mordeduras antes de la acción posterior de los animales. El caso causó un profundo impacto en la opinión pública estadounidense y reavivó un intenso debate legislativo sobre la legalidad de la crianza de híbridos de lobo en entornos residenciales. Diversas organizaciones de conservación y santuarios de vida salvaje utilizaron este suceso para concientizar sobre los riesgos de humanizar a especies que conservan intactos sus instintos de depredador alfa, señalando que el trágico destino de la criadora demostraba que las leyes de la naturaleza y las jerarquías de una manada salvaje siempre se impondrán por encima de cualquier lazo afectivo doméstico. Estamos en el nivel 3. Camello de Queensland. En una propiedad rural de la localidad de Queensland, en Australia, una mujer de 60 años llamada Pam Weaver recibió un obsequio de cumpleaños sumamente inusual por parte de su esposo, un joven camello macho de 10 meses de edad. El animal, a pesar de su corta edad, ya poseía una masa corporal considerable y una fuerza física en pleno desarrollo, pero debido a su comportamiento dócil inicial, la familia comenzó a tratarlo como una mascota doméstica más de la finca, permitiéndole deambular libremente por los terrenos cercanos a la casa. Sin embargo, los criadores experimentados en este tipo de ganado suelen advertir que los camellos jóvenes, especialmente los machos, pasan por etapas de maduración biológica donde intentan establecer dinámicas de dominancia y juego sumamente bruscas, las cuales pueden tornarse letales para un ser humano debido a la disparidad de peso y fuerza. El trágico desenlace ocurrió una mañana de abril del año 2007, cuando Pam caminaba sola por los terrenos de la propiedad realizando sus tareas cotidianas en el campo.
De manera imprevista, el camello de grandes dimensiones se aproximó a ella y comenzó a manifestar un comportamiento errático que los peritos asociaron posteriormente con un intento descuidado de apareamiento o una demostración de control territorial instintivo. Utilizando su cuerpo, el animal derribó a la mujer en el suelo y procedió a realizar movimientos de presión sobre ella, pisoteándola y colocándose encima de su anatomía de una forma que bloqueó por completo sus vías respiratorias. La alerta se encendió horas más tarde cuando los familiares regresaron a la vivienda y se percataron de la total ausencia de la mujer, iniciando una búsqueda por los alrededores de la finca que los llevó a descubrir el cuerpo sin vida en uno de los sectores de pastoreo. El camello permanecía en las inmediaciones mostrando una actitud inestable, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia y de las patrullas de la policía local para resguardar la zona de manera segura. Los exámenes forenses practicados determinaron posteriormente que la causa del deceso fue la falta de oxígeno provocada por el enorme peso del mamífero sobre el torso de la víctima, descartando cualquier tipo de intencionalidad violenta premeditada por parte de la mascota y catalogándolo como un accidente derivado de la naturaleza del animal. El suceso generó un profundo impacto en la comunidad rural de Queensland y abrió un debate en los medios locales sobre los riesgos de mantener especies de gran envergadura como animales de compañía sin la debida capacitación técnica. Las asociaciones ganaderas de la región aprovecharon la cobertura del caso para recordar a la población que los camellos conservan conductas de manada muy arraigadas que pueden manifestarse de forma peligrosa si no se les maneja bajo protocolos de contención adecuados, demostrando que incluso un obsequio afectivo puede derivar en una fatalidad cuando se ignoran los límites biológicos de la fauna exótica. Canguro de Redmond. En una propiedad rural de la localidad de Redmond, en la región occidental de Australia, un hombre de 77 años llamado Peter Itz decidió albergar y criar en su finca un ejemplar de canguro salvaje desde que este era muy joven. A lo largo del tiempo, el propietario desarrolló una estrecha relación de convivencia con el marsupial, ignorando que estos animales, al alcanzar la madurez biológica, desarrollan una musculatura impresionante en sus extremidades y una naturaleza sumamente competitiva. Los expertos en fauna australiana recalcan constantemente que los canguros machos perciben su entorno a través de estrictas jerarquías de dominancia y, al verse confinados en espacios humanos, suelen empezar a ver a sus propios cuidadores no como protectores, sino como rivales a los que deben enfrentar mediante demostraciones de fuerza física. La inestabilidad de este vínculo doméstico estalló de forma dramática durante una jornada de septiembre del año 2022, cuando el marsupial adulto arremetió con una hostilidad inaudita en contra del septuagenario en el patio de la propiedad. Utilizando su cola como un poderoso punto de apoyo para suspenderse en el aire, el animal ejecutó una serie de ataques directos utilizando las enormes y afiladas garras de sus extremidades inferiores, diseñadas por la naturaleza para infligir severos daños defensivos. La agresión física dejó al anciano tendido en el suelo con heridas de extrema gravedad y perdiendo una gran cantidad de fluidos, quedando completamente incapacitado para ponerse a salvo por su propia cuenta. El escenario se tornó aún más angustiante cuando un familiar político descubrió la situación a la distancia y solicitó el apoyo urgente de las unidades médicas y de rescate de la región. Al arribar las ambulancias al sitio, los paramédicos se toparon con un obstáculo imprevisto y de alto riesgo. El canguro permanecía apostado de manera sumamente agresiva junto al cuerpo de su cuidador, bloqueando el paso y amenazando con abalanzarse sobre cualquiera que intentara aproximarse a la zona. Esta actitud territorial impidió que el personal de salud pudiera proveer los primeros auxilios básicos de forma oportuna a la víctima, cuya vida se desvanecía minuto a minuto. Ante la inminente crisis y la imposibilidad de contener al animal por medios pacíficos en un entorno tan alterado, las patrullas de la policía local tuvieron que intervenir de manera drástica, viéndose obligadas a accionar sus herramientas de fuego para neutralizar al marsupial en el sitio y así garantizar la seguridad de los paramédicos. Una vez despejado el acceso, el equipo médico procedió a evaluar al anciano, confirmando que las severas lesiones sufridas en su anatomía ya habían terminado con su vida mucho antes de que pudieran estabilizarlo. El trágico suceso causó una profunda conmoción en la sociedad australiana, ya que representó el primer ataque letal documentado por parte de un canguro en el país en más de 80 años.
Los voceros de las agencias de protección animal y conservación ambiental utilizaron el caso para emitir alertas públicas severas a la población, recordando que los canguros, a pesar de ser símbolos de la fauna nacional, conservan conductas salvajes sumamente arraigadas y que su posesión como mascotas particulares es una práctica de altísimo riesgo que desafía las leyes naturales de la convivencia. Caso St. James Davis. La historia de St. James Davis y su chimpancé Moe representa uno de los relatos más complejos y dolorosos sobre las consecuencias del cautiverio de primates en el entorno humano. St. James y su esposa la Donna criaron a Moe en su hogar de California durante más de 30 años como si fuera su propio hijo, vistiéndolo con ropa humana, compartiendo la mesa y permitiéndole interactuar con la comunidad. Sin embargo, la madurez biológica del animal trajo consigo un incremento en su fuerza y territorialidad, lo que culminó en un incidente donde el primate mordió a una persona en la vivienda familiar. Este evento obligó a las autoridades ambientales a confiscar a Moe y trasladarlo a un santuario de animales exóticos en el desierto de California para salvaguardar a la población civil. A pesar de la separación, el matrimonio Davis continuó profesando un apego inquebrantable hacia el chimpancé, realizando visitas periódicas para llevarle alimentos y celebrar sus cumpleaños en un intento por mantener vivo el vínculo doméstico que habían construido. El panorama dio un giro catastrófico en marzo del año 2005, durante una de estas visitas programadas al santuario de animal Haven Ranch para celebrar el aniversario de Moe. Mientras St. James y la Donna se encontraban en un área común junto a la jaula de su antigua mascota, dos chimpancés jóvenes del refugio, llamados Buddy y Ollie, lograron escapar de su recinto perimetral debido a una falla en los mecanismos de seguridad de las compuertas. Guiados por sus instintos de dominancia grupal y territorialidad salvaje, los primates invasores ignoraron por completo a Moe y arremetieron directamente contra St. James, desatando un asalto de una hostilidad inaudita que se extendió por varios minutos. Los animales utilizaron su imponente fuerza muscular para derribar al hombre de 62 años en el suelo, procediendo a mutilar sus extremidades superiores, dañarle severamente el rostro y causarle desgarros masivos en distintas zonas de su anatomía. La intervención desesperada de la dueña del santuario, quien se vio obligada a accionar una herramienta de fuego para abatir a los primates agresores, impidió que el ataque tuviera un desenlace letal inmediato en el sitio. Las unidades paramédicas trasladaron de urgencia a St. James Davis a un centro hospitalario de alta especialidad, donde permaneció en estado de coma inducido durante semanas y fue sometido a decenas de cirugías reconstructivas complejas para salvar su vida, quedando con secuelas físicas e invalidez permanentes. Curiosamente, Moe permaneció ileso dentro de su jaula durante todo el incidente, observando con confusión el desarrollo de la pesadilla que destruyó la vida de su antiguo cuidador. Este trágico caso resonó con fuerza en la comunidad científica y en los tribunales estadounidenses, sirviendo como un crudo recordatorio de que los chimpancés, a pesar de haber sido humanizados o criados en un entorno doméstico, conservan intactas las capacidades destructivas y las conductas de agresión grupal propias de su herencia biológica salvaje. Osos y jabalíes de Donna Munson. En una zona boscosa de Surrey, Colorado, Donna Munson, una anciana de 74 años, pasó más de una década alimentando de forma deliberada e ilegal a la fauna silvestre de la región desde el porche de su residencia, arrojando diariamente grandes cantidades de comida que atraían a jabalíes y, de manera más alarmante, a numerosos osos negros. A pesar de las constantes advertencias y multas emitidas por las autoridades de vida silvestre del estado, quienes le explicaban que esta práctica provocaba que los plantígrados perdieran el miedo natural al ser humano y asociaran de forma peligrosa las viviendas con una fuente directa de sustento, la mujer persistió en su conducta, argumentando una visión personal de convivencia armónica con la naturaleza. La delgada línea de seguridad se quebró de forma trágica en una tarde de octubre de 2009, cuando un oso negro macho de gran envergadura comenzó a reñir violentamente en el patio trasero con un jabalí por el control de los alimentos. Al percatarse de la disputa, Munson intentó intervenir desde su porche para separar a los animales, pero el oso, en un estado de alta agitación y dominancia territorial, desvió su atención hacia ella y arremetió con una fuerza devastadora.
El depredador la derribó de inmediato e infligió heridas mutilantes y desgarros severos en zonas vitales de su anatomía que terminaron con su vida en cuestión de minutos, arrastrando posteriormente el cuerpo hacia la densa vegetación aledaña. Un vecino de la localidad escuchó los ruidos inusuales del altercado y, al aproximarse con una herramienta de fuego, observó al mamífero atacando los restos de la mujer, viéndose obligado a disparar en contra del animal para ahuyentarlo del sitio y permitir el arribo de las patrullas policiales. Tras confirmarse el deceso, los agentes de conservación implementaron un operativo de emergencia en el sector que concluyó con el sacrificio del oso agresor y de otro ejemplar que deambulaba de forma hostil en las inmediaciones, registrando este caso en los anales de la conservación biológica como un crudo ejemplo de las consecuencias fatales que se desatan cuando se rompen los límites del respeto a la fauna salvaje y se humaniza el comportamiento de los grandes depredadores. Estamos en el nivel 4. Mamba negra de Dortmund. En la ciudad de Dortmund, Alemania, las autoridades locales protagonizaron uno de los hallazgos más grotescos y perturbadores de la zoología doméstica moderna en el departamento de Mark Fujol, un hombre de 30 años que había convertido su vivienda en un auténtico bioma clandestino para albergar a cientos de artrópodos exóticos y reptiles de alta peligrosidad. Entre su extensa y no regulada colección destacaban tarántulas de diversas partes del mundo, escorpiones gigantes, 100 pies venenosos y, de manera primordial, una imponente mamba negra, considerada una de las serpientes más rápidas y letales del planeta debido a su veneno neurotóxico de acción fulminante. La convivencia del propietario con estas especies se manejaba bajo un absoluto aislamiento social, transformando el espacio residencial en un entorno de alto riesgo biológico donde las medidas de contención industrial brillaban por su ausencia. El quiebre de este ecosistema artificial ocurrió a principios del año 2004, cuando Fujol sufrió una mordedura directa por parte de su mamba negra mascota, presumiblemente durante una rutina descuidada de alimentación o mantenimiento del terrario. La potente neurotoxina colapsó el sistema nervioso y respiratorio del hombre en cuestión de minutos, impidiéndole solicitar auxilio externo y provocando su fallecimiento inmediato en el suelo del inmueble. Tras la muerte del cuidador, el suministro de energía y calefacción de los contenedores falló, lo que, sumado al desespero biológico por la falta de alimento, motivó a que decenas de viudas negras, tarántulas y escorpiones forzaran las tapas de sus terrarios mal asegurados, invadiendo por completo las habitaciones y comenzando a tejer una densa red de telarañas sobre el mobiliario y los restos del propietario. La macabra escena se descubrió semanas más tarde, cuando los vecinos del edificio alertaron a la policía sobre un olor fétido insoportable que emanaba de las rendijas de la puerta, lo que obligó a las fuerzas del orden y al cuerpo de bomberos a forzar la entrada, portando trajes de protección NBQ, nuclear, bacteriológica y química. Al ingresar al departamento, los oficiales se toparon con un panorama dantesco. El cuerpo de Fujol se encontraba cubierto por una sábana de telarañas y presentaba múltiples incisiones post-mortem causadas por los artrópodos libres, mientras cientos de arañas y ciempiés deambulaban por las paredes, los techos y los conductos de ventilación del edificio. Por su parte, la mamba negra permanecía enroscada en un sector oscuro del inmueble, manifestando una actitud sumamente hostil y territorial ante la irrupción del personal de emergencia. La gravedad de la infestación exótica obligó a las agencias de salud y control de plagas a declarar el complejo residencial en cuarentena estricta, implementando un exhaustivo operativo de evacuación y fumigación controlada para capturar a los sobrevivientes y evitar que las especies tropicales se dispersaran por el sistema de alcantarillado de la ciudad. Los peritajes forenses y biológicos concluyeron de forma definitiva que la mordedura inicial del reptil fue la causa primaria del deceso, registrando este suceso en los anales policiales de Europa como una cruda advertencia sobre los peligros mortales del coleccionismo clandestino de fauna venenosa y demostrando cómo, ante la ausencia del control humano, el instinto salvaje reclama de inmediato los espacios urbanos. Perritos de la pradera y el brote de viruela del mono, 2003. A principios del año 2003, el sistema de salud pública de los Estados Unidos enfrentó una crisis epidemiológica sin precedentes en el hemisferio occidental cuando decenas de personas en los estados de Wisconsin, Indiana, Illinois y Ohio comenzaron a manifestar síntomas alarmantes que incluían fiebre alta, dolores corporales severos y erupciones cutáneas vesiculares que recordaban a la erradicada viruela humana.
Tras una serie de análisis moleculares de urgencia, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, confirmaron que el responsable era el virus de la viruela del mono, conocido actualmente como Mpox, una afección zoonótica originaria de las selvas de África Central y Occidental que jamás se había registrado de forma nativa en el continente americano. Las investigaciones de rastreo epidemiológico revelaron un vector de transmisión sumamente inusual. Los pacientes se habían contagiado directamente tras entrar en contacto físico con perritos de la pradera exóticos que habían adquirido recientemente como mascotas de compañía. El origen de este brote multinivel se localizó en las instalaciones de un distribuidor de animales exóticos en Texas, donde un cargamento de roedores silvestres importados legalmente desde Ghana, que incluía ratas gigantes de Gambia y lirones africanos, fue alojado temporalmente en estrecha proximidad con cientos de perritos de la pradera destinados al mercado doméstico norteamericano. Debido al hacinamiento y a las nulas medidas de bioseguridad, el virus saltó de las especies africanas portadoras a los perritos de la pradera, quienes resultaron sumamente susceptibles a la enfermedad, desarrollando síntomas visibles y altas cargas virales en sus fluidos corporales antes de ser distribuidos y vendidos en diversas tiendas de mascotas de la región de los Grandes Lagos. La respuesta sanitaria de las autoridades federales fue drástica e inmediata para contener una potencial diseminación masiva en la población humana y evitar que el patógeno se estableciera en la fauna silvestre local, lo que habría provocado un desastre ecológico irreversible. Los CDC y la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, emitieron una orden ejecutiva de emergencia que prohibió de forma estricta la importación de todos los roedores procedentes de África, así como el transporte, la venta y la liberación de perritos de la pradera en todo el territorio estadounidense, ordenando además el rastreo y el sacrificio humanitario de cientos de animales potencialmente expuestos en los comercios. Afortunadamente, el brote pudo ser controlado tras confirmarse cerca de 71 casos en humanos, la mayoría en niños y jóvenes que habían interactuado de forma directa con los roedores enfermos, sin que se registraran víctimas fatales gracias a la aplicación oportuna de tratamientos, de soporte y vacunas contra la viruela humana como medida de protección cruzada. Este incidente marcó un hito histórico en las regulaciones de bioseguridad global, evidenciando de forma contundente ante los organismos internacionales cómo el lucrativo y poco regulado comercio de mascotas exóticas funciona como un peligroso catalizador para la introducción de enfermedades emergentes y pandémicas en entornos urbanos y familiares. Caso Grant Thompson. En el verano del año 2015, la comunidad de Austin, Texas, se vio sumergida en un estado de profunda alarma pública tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Grant Thompson, un joven de 18 años que trabajaba en una tienda de mascotas exóticas y que fue encontrado inmóvil en el asiento del conductor de su automóvil, estacionado en el aparcamiento de un centro comercial. Las autoridades policiales y los cuerpos de emergencia que revisaron el vehículo notaron de inmediato que el joven presentaba múltiples marcas de mordeduras en sus extremidades superiores, además de encontrar cajas de transporte vacías en el interior del auto, lo que encendió las alertas biológicas debido al conocido entusiasmo de la víctima por coleccionar reptiles de alta peligrosidad. La autopsia forense confirmó posteriormente que la causa del deceso fue un paro respiratorio fulminante provocado por la inoculación de una potente neurotoxina, determinándose que el responsable del ataque había sido una de sus posesiones más resguardadas. Una cobra de monóculo, un reptil originario del sudeste asiático cuyo veneno posee una acción devastadora sobre el sistema nervioso humano. El escenario se tornó sumamente crítico para la seguridad civil cuando los investigadores constataron que el ejemplar exótico, cuya tenencia e importación residencial eran estrictamente ilegales en esa demarcación urbana, no se encontraba dentro del automóvil, habiendo escapado hacia las zonas comerciales y residenciales aledañas a través de alguna de las rendijas del vehículo. La oficina del sheriff del condado de Williamson y el departamento de policía de Austin implementaron un operativo de búsqueda masivo de urgencia que se extendió por varios días, emitiendo alertas comunitarias constantes para pedir a los ciudadanos que evitaran caminar por zonas de vegetación alta, que revisaran los motores de sus autos y que reportaran de inmediato cualquier avistamiento del elusivo reptil para evitar una segunda fatalidad.
El pánico colectivo concluyó cuando los trabajadores de las vialidades localizaron los restos de la serpiente sin vida a la orilla de una carretera cercana, presumiblemente atropellada por un vehículo, registrando este caso en los anales judiciales de Texas como un crudo ejemplo de cómo el comercio clandestino de superdepredadores venenosos no solo pone en riesgo la vida del coleccionista, sino que introduce peligros biológicos letales en el corazón de las comunidades urbanas. El elefante Taik. En la ciudad de Honolulu, Hawái, el caluroso mes de agosto del año 1994 se convirtió en el escenario de una de las tragedias más visibilizadas en la historia del entretenimiento con animales, protagonizada por una elefanta africana de 20 años llamada Taik. El animal formaba parte del elenco del Circo International Circus Espectacular y era propiedad de una empresa privada de alquiler de fauna exótica, acumulando tras de sí 2 décadas de confinamiento estricto, constantes traslados interestatales en vagones reducidos y un severo historial de maltrato físico derivado de los métodos punitivos de entrenamiento de la época. Horas antes de la función fatal en el Newblade Toy Center, los registros documentales de los organismos de protección animal ya habían reportado comportamientos erráticos y crisis de ansiedad en el espécimen, señales biológicas de un colapso mental inminente que fueron ignoradas por los administradores con tal de no suspender el espectáculo programado ante cientos de familias. La tensión psicológica acumulada estalló de forma violenta en plena pista central durante el desarrollo del show, cuando Taik desconoció por completo las órdenes de sus cuidadores y arremetió con furia en contra de su entrenador principal, golpeándolo repetidamente ante la mirada atónita del público y de los niños que presenciaban la función desde las gradas. Cuando el director del circo, Allen Campbell, intentó ingresar al ruedo para contener al gigantesco mamífero utilizando herramientas punzantes, la elefanta lo embistió con toda su masa corporal y lo pisoteó de forma letal, causándole heridas incompatibles con la vida en cuestión de segundos y dejando gravemente herido a otro asistente que intentó intervenir en la disputa territorial. Llevada por un estado de pánico y adrenalina pura, Taik derribó las barreras físicas de acceso del recinto y corrió descontrolada hacia las arterias viales del centro de Honolulu, iniciando una dramática huida por el distrito comercial de Kaka'ako. El escape urbano se extendió por más de 30 minutos, provocando el caos en la infraestructura civil mientras la elefanta corría entre los automóviles y esquivaba los intentos desesperados de contención por parte de los ciudadanos. La oficina del Departamento de Policía de Honolulu implementó un operativo de emergencia de alto impacto, bloqueando las calles aledañas y persiguiendo al animal al constatar que las agencias ambientales locales no disponían de dardos tranquilizantes con la potencia necesaria para deponer a un mamífero de ese tonelaje en un entorno tan congestionado. Ante el riesgo inminente de que el espécimen ingresara a zonas residenciales densamente pobladas o reaccionara de forma letal contra los transeúntes, las patrullas policiales recibieron la orden de abrir fuego, descargando decenas de impactos de calibre oficial en contra de la anatomía de Taik a lo largo de varias avenidas. La persecución concluyó de manera desgarradora cuando el exhausto animal, debilitado por la pérdida masiva de fluidos y el colapso pulmonar, cayó sobre el asfalto de una calle urbana rodeado por las unidades de emergencia, falleciendo poco después debido a los traumas físicos sufridos durante el tiroteo. El trágico desenlace de Taik fue capturado en video por las cadenas de televisión locales y se difundió con rapidez a nivel internacional, transformándose en el catalizador global para el surgimiento de severas reformas legislativas destinadas a prohibir el uso de mamíferos exóticos en espectáculos circenses ambulantes y marcando un hito en la concienciación social sobre los severos estragos psicológicos que el cautiverio forzado inflige en las especies silvestres de gran envergadura. Boa del Hyde County. En la localidad de Fogelsville, en el condado de Lehigh, Pensilvania, un joven de 27 años llamado Elliot Sensman, quien era un experimentado rescatista y entusiasta de los reptiles exóticos, mantenía en su residencia particular una enorme boa constrictora que superaba los 5 metros de longitud. A pesar de que el propietario contaba con amplios conocimientos sobre el manejo de herpetofauna y solía acondicionar espacios seguros para los animales que albergaba temporalmente, las serpientes constrictoras de tales dimensiones poseen una fuerza muscular descomunal que anula cualquier capacidad de reacción humana individual en caso de un aprisionamiento accidental.
Los biólogos recalcan constantemente que estos reptiles no actúan por un sentimiento de venganza o malicia, sino que responden a estímulos físicos básicos de agarre o a un reflejo constrictor cuando se sienten inestables sobre una superficie en movimiento o perciben un cambio de temperatura corporal, transformando una manipulación rutinaria en un escenario letal en cuestión de segundos. El fatídico desenlace ocurrió una tarde de julio del año 2022, cuando el joven se encontraba a solas en el interior de su vivienda interactuando con el gigantesco reptil. En un descuido logístico o un mal movimiento de soporte, la boa comenzó a enroscarse firmemente alrededor del cuello de su cuidador, ejerciendo una presión biomecánica tan severa que colapsó de inmediato las arterias carótidas y las vías respiratorias del hombre, impidiéndole emitir cualquier sonido de auxilio o zafarse de los poderosos anillos del animal. La falta de flujo sanguíneo oxigenado hacia el sistema nervioso central provocó que el joven perdiera el conocimiento de forma casi instantánea, quedando tendido en el suelo de la propiedad en un estado de total desprotección, mientras la serpiente mantenía el anclaje muscular sobre su anatomía. La alarma se encendió cuando un familiar ingresó a la residencia horas más tarde y descubrió la dantesca escena, procediendo a realizar una llamada de extrema urgencia a los servicios de emergencia del municipio de Oper-Macunyui. Al arribar las primeras patrullas policiales al inmueble, los oficiales se toparon con un panorama crítico. El cuerpo inerte de Sensman yacía en el piso con la gigantesca boa aún fuertemente enrollada en su sección cervical, mostrando una actitud defensiva que impedía a los paramédicos acercarse para brindar los primeros auxilios. Ante la inminencia de la muerte y la imposibilidad física de desenrollar al reptil sin herramientas especializadas, uno de los agentes se vio en la penosa necesidad de accionar su arma de cargo de manera precisa, impactando en la cabeza de la serpiente para neutralizarla sin herir a la víctima. Una vez liberado el cuello del joven, los cuerpos de socorro lograron restablecer sus signos vitales mediante maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar, trasladándolo de urgencia y en estado crítico al hospital de Lehigh Valley. Sin embargo, los estudios neurológicos practicados en la unidad de cuidados intensivos confirmaron que el tiempo prolongado que la víctima pasó sin oxigenación provocó una lesión cerebral anóxica de carácter irreversible, dictaminándose su fallecimiento definitivo 4 días después del incidente. El suceso conmocionó a las asociaciones de herpetología de Pensilvania y reabrió el debate sobre los peligros intrínsecos de albergar reptiles constrictores de gran envergadura en entornos domésticos sin la presencia obligatoria de un segundo cuidador calificado que pueda intervenir en caso de una emergencia biológica. Estamos en el nivel 5. Cerdos de Coos County. En una granja rural del condado de Coos, en el estado de Oregón, un veterano de la guerra de Vietnam y agricultor de 69 años llamado Terry Benz Garner dedicaba sus días a la crianza de diversos animales de corral, siendo su posesión más imponente un grupo de cerdos domésticos gigantes de razas comerciales que superaban los 300 kilos de peso cada uno. A pesar de que los cerdos son percibidos comúnmente como animales dóciles de granja, los ejemplares de ese tonelaje conservan una fuerza física descomunal, una mandíbula sumamente poderosa con la capacidad de triturar estructuras óseas y, sobre todo, una naturaleza omnívora oportunista que puede activarse ante situaciones de vulnerabilidad en su entorno. El criador mantenía una relación de total confianza con sus animales, habiendo manifestado a sus familiares que uno de los ejemplares reproductores había mostrado conductas inusualmente agresivas y territoriales semanas atrás, una señal de alerta biológica que el granjero decidió desestimar para continuar con sus rutinas habituales de manejo. La delgada línea de seguridad se quebró de forma trágica una mañana de septiembre del año 2012, cuando Garner caminaba solo por los terrenos de la propiedad con el propósito de ingresar al corral principal y proveer el alimento diario a los enormes mamíferos. Las investigaciones posteriores de la oficina del sheriff del condado de Coos y de los peritos forenses determinaron que, mientras se encontraba dentro del confinamiento, el septuagenario sufrió un colapso de salud imprevisto, como un ataque cardíaco, o bien fue derribado directamente por la embestida hostil de uno de los cerdos dominantes de la piara.
Al quedar completamente incapacitado en el suelo del corral, el instinto de alimentación y la agresión territorial de los animales se activaron en conjunto, procediendo a atacar al granjero y a devorar la práctica totalidad de su anatomía en un lapso de pocas horas. La alarma se encendió al final de la jornada, cuando los miembros de la familia se percataron de la prolongada ausencia del hombre y de la falta de actividad en la vivienda principal, lo que motivó a uno de sus hermanos a recorrer los sectores de pastoreo y los cobertizos para verificar su estado. Al inspeccionar el interior del chiquero principal, el familiar descubrió una escena dantesca al localizar únicamente las extremidades inferiores y escasos restos óseos de Garner esparcidos por el suelo, mientras los animales permanecían en las inmediaciones mostrando un comportamiento alterado, por lo que dio aviso inmediato a los servicios de emergencia y a las autoridades policiales de la región. Los investigadores examinaron minuciosamente el sitio, determinando que la destrucción casi absoluta del cuerpo impedía establecer con certeza científica si la causa primaria del deceso fue el evento médico previo a las mordeduras iniciales de los cerdos, catalogando el caso oficialmente como una muerte bajo circunstancias inusuales derivadas de la interacción con fauna agrícola de gran envergadura. El caso causó una profunda conmoción en la comunidad agrícola de Oregón y resonó con fuerza en los medios de comunicación internacionales, abriendo un debate sobre los peligros poco visibilizados del manejo de ganado porcino maduro. Las asociaciones ganaderas de los Estados Unidos y expertos en comportamiento animal aprovecharon la cobertura del trágico suceso para emitir recomendaciones técnicas a los granjeros de la zona, recordando que los cerdos de gran tamaño conservan capacidades biológicas destructivas y códigos de alimentación primitivos que nunca deben subestimarse, evidenciando que incluso los animales de granja más comunes pueden transformarse en un peligro letal cuando las condiciones de control humano fallan en el entorno rural. Pitón de Genser. En el condado de Genser, Inglaterra, la aparente tranquilidad de una vivienda residencial se convirtió en el escenario de un enigma forense internacional tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Dan Brandon, un experimentado cuidador de 31 años que poseía una colección privada de reptiles en su habitación. Entre sus ejemplares destacaba Tiny, una pitón de roca africana de más de 2,5 metros de longitud que el joven había criado desde que era pequeña y con la que solía interactuar frecuentemente, mostrándola en sus redes sociales como un animal dócil. Los biólogos y herpetólogos enfatizan constantemente que la pitón de roca africana es una de las especies de serpientes más corpulentas, fuertes e impredecibles del planeta, poseyendo un mecanismo de caza basado puramente en la constricción biomecánica que, debido a su potencia, puede anular la resistencia de un adulto en cuestión de segundos ante un estímulo equívoco de inestabilidad o alimentación. El misterio en torno a este caso estalló una tarde del año 2017, cuando la madre del joven ingresó a la habitación tras escuchar un fuerte golpe seco proveniente del piso superior y descubrió el cuerpo inerte de su hijo tendido en el suelo, mientras que la gigantesca pitón no se encontraba dentro de su terrario, sino que permanecía oculta debajo de una estructura cercana. Las unidades paramédicas y los inspectores de la policía local que arribaron al sitio constataron con asombro que la anatomía de Brandon no presentaba ninguna herida abierta, marcas de mordeduras, rasguños evidentes ni desgarros en la piel, lo que inicialmente desconcertó a los peritos policiales y descartó cualquier tipo de agresión física convencional o la intervención de terceras personas en la escena. La investigación forense y la autopsia posterior arrojaron luz sobre el letal mecanismo biológico que operó en la habitación, determinando que la causa definitiva de la muerte fue una asfixia por aplastamiento causada por una fuerza externa masiva. Los patólogos explicaron que la serpiente se enroscó con tal velocidad y precisión alrededor del torso o cuello de su cuidador que colapsó mecánicamente sus vías respiratorias antes de que el joven pudiera zafarse o emitir señales de auxilio, regresando a su escondite de forma inmediata una vez que cesaron los movimientos de la víctima. El Tribunal Forense de Genser dictaminó oficialmente el suceso como una muerte accidental provocada por la interacción con la fauna exótica, registrando este acontecimiento como un caso de estudio histórico en la medicina legal británica, al demostrar cómo un gran reptil constrictor puede infligir un daño orgánico letal interno, sin dejar rastros hemáticos ni lesiones externas visibles en el cuerpo de su portador. Monstruo de Gila de Lakewood.
En la localidad de Lakewood, Colorado, se registró un suceso médico ilegal sumamente inusual en el año 2024 que involucró a Christopher Ward, un hombre de 34 años que mantenía de forma clandestina e ilegal dos monstruos de Gila como mascotas en su residencia particular. El monstruo de Gila es uno de los pocos lagartos venenosos del planeta, caracterizado por una mordedura sumamente tenaz y un veneno neurotóxico que, si bien causa un dolor atroz, rara vez resulta letal para un ser humano adulto debido a que carecen de colmillos inyectores y dependen de ranuras en sus dientes para introducir la toxina mediante el masticado prolongado. El peligro biológico latente en el hogar estalló una jornada de febrero cuando uno de los reptiles, un ejemplar juvenil llamado Winston, arremetió contra su cuidador y enganchó sus mandíbulas firmemente en su mano, ejecutando una presión constante que se extendió por un lapso crítico de 4 minutos antes de que su pareja pudiera forzar la apertura del hocico del lagarto con una herramienta. La gravedad de la situación se manifestó casi de inmediato cuando el afectado comenzó a sufrir desmayos, episodios severos de parálisis y un colapso sistémico generalizado en las funciones de su organismo debido a la masiva cantidad de fluido tóxico que ingresó a su torrente sanguíneo durante el prolongado ataque. Las unidades de emergencia médica trasladaron de urgencia al hombre a un centro hospitalario de alta especialidad, donde permaneció conectado a sistemas de soporte vital avanzado mientras los médicos trataban las severas complicaciones cardíacas y neurológicas derivadas de la intoxicación. A pesar de los esfuerzos del personal de trauma, los daños orgánicos resultaron irreversibles y el paciente fue declarado con muerte cerebral pocos días después, convirtiéndose en la primera víctima fatal documentada por mordedura de esta especie en los Estados Unidos en casi un siglo. El deceso motivó la intervención inmediata de los agentes del Departamento de Policía de Lakewood y de los oficiales de Parques y Vida Silvestre de Colorado, quienes procedieron a decomisar a los dos lagartos exóticos en el domicilio debido a que las ordenanzas municipales prohíben estrictamente la posesión residencial de fauna venenosa. Los especímenes fueron trasladados de manera segura a un centro de conservación biológica en Virginia para su resguardo definitivo, mientras los peritajes forenses concluyeron que una reacción alérgica extrema o una dosificación masiva de la neurotoxina desencadenó la falla multiorgánica. Este trágico caso causó un fuerte impacto en la comunidad científica y judicial, sirviendo como una severa advertencia sobre los peligros mortales que corren los coleccionistas particulares al albergar especies silvestres exóticas bajo la falsa creencia de que sus mecanismos de defensa no representan una amenaza real para la vida humana. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Muchas gracias a todos los pacus y mamus que me echan porras, ustedes me motivan a traerles nuevo contenido con más frecuencia. Si este video te ha gustado, por favor deja tu like, comenta qué caso fue el que más te impactó, comparte el video con algún amigo o conocido tuyo y suscríbete, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.